¿Cuál sería para usted una ventaja? Voy a ver quién está por ahí, nos ha mandado salud. Creo que nuestra hermana Juani, desde Dallas, Texas, a quien saludamos con gusto. La mañana hace un momento me pedía el link, no sé por qué no le aparecía a ella, pero ya lo encontró. Y a los demás hermanos que están por ahí conectados. ¿Cuál sería una ventaja de poder estudiar libro por libro, carta, documento por documento para usted? Ya se lo he mencionado antes. Pues que usted se pudiera a su casa y saber de qué se va a tratar o cuál será el siguiente pasaje de la próxima semana. Que espero que haya tomado el ejercicio de leerlo, meditarlo, de buscar por ahí, decir, bueno, a lo mejor el pastor me dijo esto, pero yo también encontré esto. Y una ventaja para mí como pastor, pues es mucha. Le voy a decir por qué. Bueno, ya tengo el trabajo hecho, ¿no? Más trabajo. La ventaja es de que no tengo la tentación de tirar pedradas. ¿Por qué? Sí, porque así no vengo predispuesto que, bueno, ahora vi que este hermano dijo esto, o hizo esto, por aquí voy a ir. No, estoy sujeto al texto. Así que vamos a sujetarnos al texto y vamos a encontrar qué es lo que nos está diciendo. El Evangelio, hermano, es riquísimo, es bellísimo, es la consumación de todo lo que fue escrito antes. Yo creo que a veces no comprendemos esto. No comprendemos que la Biblia está en un proceso histórico. Y fue puesto en un proceso histórico que llevó mucha reflexión incluso. Es decir, que el que escribió a partir del capítulo 12 de Génesis, que muy probablemente es de lo más, de la tradición más antigua que hay, no Génesis 1, sino del 12, que el que escribió a partir de Génesis 12, o los que escribieron a partir de Génesis 12, no veían a Dios como lo veían después los profetas, como los que escribieron Isaías, Jeremías, y por supuesto no entendieron a Dios como los que conocieron a Jesús. ¿Está de acuerdo? No pudieron entenderlo igual. Porque Dios no nos da la revelación así como que de golpe, sino que nos la da de manera que la podamos digerir. Es como un niño. A usted a un niño no le da al segundo día de nacido una carne asada, ¿o sí? No es capaz de digerirlo. Le da lechita, pasa el mes, 2 meses, le empieza a dar papillas y ya por el año y medio, 2 años le da una probadita de carne asada. Y ya cuando estamos grandes, pues no queremos lechita, ¿o sí? ¿O quién come un cereal? Comida. No, de hecho el apóstol Pablo, ¿verdad? Menciona, hablando de la madurez, que el cristiano maduro no requiere lechita, requiere alimento sólido. Entonces, a veces tenemos que ir madurando conforme pasa el tiempo, conforme conocemos a Dios, conforme vamos avanzando en el camino de la fe, tenemos que ir madurando nuestro conocimiento de Dios. Y la culminación del Evangelio viene pues precisamente en estos 4 evangelios que usted y yo tenemos. Y cada uno de ellos, lo hemos mencionado varias veces, tiene un enfoque muy especial, de acuerdo a lo que algunos dicen como que en varias áreas fueron escritas los evangelios. Por ejemplo, Mateo lo ubica en el área palestina. Entonces usted está de acuerdo que en base a la población y al público se le habla. No se le puede hablar a un norteño en palabras de un sureño, a veces no va a entenderlo. O a un sureño, si a mí me escucha hablar o enseñar o predicar un sureño, es el pastor está enojado, ¿verdad? Hay diferentes maneras en las cuales la persona entiende. Entonces, al ser escrito el Evangelio de Mateo para un área de Palestina, para judíos, pues es presentado, le hemos mencionado a Jesús como el rey de los judíos, iniciando por la genealogía, ¿no? La importancia de la genealogía. Y entonces todo esto lo tenemos que entender de alguna manera hasta donde podamos, hasta donde pueda hacerlo un servidor y hasta donde usted también decida estudiarlo.
Lo tenemos que entender con la idea de que fue escrita a los judíos, y entonces hay varios pasajes que fueron dichos distinto a como lo dijo Marcos y a como lo dijo Lucas, hablando de los evangelios sinópticos. Y en este caso, después de que se menciona la pregunta sobre el ayuno y ese acercarse de los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús por qué ustedes no ayunan, los discípulos de Jesús no ayunan y nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos, Jesús les dice, bueno, es que el novio está entre ellos, y hablamos la semana pasada de cuál debería ser la intención del ayuno. El ayuno en sí no tiene poder, lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? No es de que yo voy a ayunar y entonces las cosas van a resolver. Es de que entonces yo voy a ayunar y bueno, a partir de que empecé a ayunar, se resolvieron las cosas. No puede tener el ayuno un poder en sí, fue la semana pasada lo que hablamos, porque entonces la gente que no es cristiana y ayuna, podría recibir lo que quisiera, porque pues simplemente ayuna, ¿no? Es una cuestión del corazón, y cuando se hace como un ejercicio en el cual usted y yo decidimos hacer un lado incluso hasta la comida por estar en comunión con Dios, por estar en oración, que es una actitud de amor, de entrega a Dios, pues entonces el Señor nos habla y podemos entender su voluntad. Aún así Dios no está obligado a hacer nada que nosotros queramos. Pero cuando ayunamos, lo que debe haber en nosotros es la actitud de conocer la voluntad de Dios, que es la actitud de Jesús, ¿no? Cuando va al desierto, ¿cuál es la actitud de Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Quiero saber la voluntad del Padre. Porque tuvo hambre, estaba el poder del Espíritu Santo con él, pero no le dice a las piedras, conviértanse en pan. Él estaba sujeto a la voluntad del Padre. El ayuno entonces es la actitud de conocer la voluntad de Dios. Y termina diciendo Jesús, y creo que esto nos va a ayudar para unirlos, el siguiente pasaje, porque termina Jesús, nadie pone remiendo, versículo 16, ahí en Mateo capítulo 9, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ella está haciendo ahí referencia a Jesús de la nueva vida del Evangelio, que es un romper con las tradiciones de hombres. Qué importante, hermanos, a veces hacer a un lado las tradiciones de hombres por reconocer la comunión que es vida para el cristiano. Las tradiciones de hombres no nos van a salvar, a veces son buenas, nos ayudan y tienen eficacia en el sentido de que nos permiten reconocer la gracia de Dios, reconocerla, pero la gracia de Dios está revelada en su Hijo Jesucristo, simplemente. No es que haciendo una cosa yo voy a ser salvo. Él ha hecho lo suficiente para que yo sea salvo y yo recibo la salvación por la fe, simplemente. Las tradiciones de hombres no salvan. Y entonces a partir de ahí vemos que hay un evento doble que ocurre en el ministerio de Jesús, porque menciona en el verso 18 del capítulo 9 de Mateo, y le voy a invitar a que lo siga ahí con su vista. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y luego, después de ahí, nos menciona la sanidad de 2 ciegos, ¿verdad? ¿Cómo reciben la vista 2 ciegos? Tenemos que entender primeramente que todo acto, toda obra que tenía que ser testificada en
en la cultura judía era ratificada por dos testigos. Recuerdan por ahí en la escritura, en la ley de Moisés decía que todo lo que se hiciera, que habría de ser ratificado, tenía que ser pues confirmado por dos testigos. Confirmado por dos testigos. Por eso, de alguna manera, también cuando en la escritura vemos, o en el Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona aquella historia del rico y Lázaro, y que es llevado el rico al lugar de tormento, y le dice el rico a Lázaro, que está en un lugar pues de descanso en el seno de Abraham, y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro a que le hable a los míos, porque los míos pues también están bien perdidos así como yo, y van a terminar donde mismo que yo. Y le dice Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. Dice: y si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, dice, pues aunque vaya Lázaro. Curioso, ¿verdad? Que hay mucha gente que tal vez diría que viendo un milagro conocería a Dios. Y es que no se trata a veces ni de ver milagros, ni de entender la Biblia, ni de conocer la Biblia, porque los judíos conocían la palabra de Dios, sino la falta de fe o la incredulidad es una cuestión de actitud. Cuando una persona no quiere creer, cuando una persona es rebelde, aunque le muestres 1000 argumentos, hermano, aunque le digas con la Biblia y aunque vea a un muerto resucitar, no va a creer, porque no se trata de un asunto de saber, de conocer o de ver, sino una actitud equivocada. Y lo que está diciendo ahí el padre Abraham a el rico que pide que vaya a Lázaro, ¿no? Dice el padre Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. Porque bueno, en la antigüedad lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento era conocido como Moisés y los profetas, y en algunos momentos también se menciona, en el caso de Lucas, Jesús menciona a Moisés, los profetas y los salmos, ¿no? Curiosamente, ya cuando usted ve el Nuevo Testamento, la mayoría de las citas que se hacen con referencia al Mesías está en los profetas y en los salmos. Entonces, siempre se habla de el testimonio de dos. Ahora aquí vemos a dos mujeres y la sanidad o el milagro en dos mujeres. Dos mujeres que son, una es sanada porque ella misma se acerca a Jesús y toca el borde del manto del Señor, y otra porque Jesús va camino a la casa de su padre, era una pequeña, muy probablemente de unos 12 años, y es resucitada. Quiero que primero que nada entendamos las implicaciones de una mujer con un flujo de sangre constante. Vaya a Levítico capítulo 12. Y aquí usted, quiero que usted cuando lea la Biblia de aquí en adelante tenga un espíritu más crítico al leerlo. Porque si lo que dice el Antiguo Testamento, y hablando del Pentateuco, valiera lo mismo que lo que dice el Evangelio, los Evangelios, no estamos entendiendo. Lo que dice el Antiguo Testamento no vale lo mismo que lo que dice el Evangelio. Son importantes, pero no vale lo mismo. Le voy a decir por qué. Porque si lo que dice el Antiguo Testamento vale lo mismo de lo que dice el Evangelio, entonces tendríamos que seguir todo lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Cierto? ¿Cómo? Mire, vamos a Levítico 12. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, y habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando concibe y da a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Conforme a los días de qué? O sea, la mujer cuando estaba menstruando no puede ir a estar en comunión con la congregación. Si hablamos de lo que estamos haciendo ahorita, que es tener comunión unos con otros, una mujer menstruando no podría estar aquí. ¿Vale lo mismo lo que dice el Antiguo Testamento o lo que dice el Nuevo Testamento? Hay connotaciones culturales
y propias de ese momento, que tienen una aplicación y una implicación teológica. Me explico, no vale lo mismo. Son valiosas, pero no valen lo mismo. Quiero hablarles como un ajedrez. Jorge Armando, ¿juega ajedrez? ¿Juegas ajedrez? ¿Vale lo mismo un peón que un alfil? Pero si yo te digo, vamos a jugar ajedrez, Armando, pon las piezas, pero sin dos peones. ¿Empezarías un juego sin 2 o 3 peones con una persona que sabe jugar ajedrez? No vale lo mismo, pero vale. Un peón no vale lo mismo que un alfil, un peón no vale lo mismo que un caballo, que la reina, que es la que se mueve para donde quiere. No vale lo mismo, pero no los desechas a los peones, ¿o sí? Tiene su valor, pero no es el mismo. Quiero que veamos así a veces la Biblia. El Antiguo Testamento, algunos pasajes son peones. No son para desecharlos, pero no vale lo mismo que el Evangelio en el sentido de que no nos da la misma revelación, ¿cierto? Cuando vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, dice ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es una mayor revelación? ¿El Antiguo Testamento o el Hijo en los Evangelios? El Hijo en los Evangelios. No desechamos el Antiguo, pero comprendemos que hay cosas que tienen mayor valor en cuanto a revelación. Y cuando hablamos del Evangelio tienen mayor valor en cuanto a revelación. Porque aquí hay un aspecto cultural. La mujer menstruando no podía estar en la congregación. La mujer menstruando no podía ni siquiera acercarse a un maestro de la ley. Si nos comportáramos, y tristemente ahorita hay tantas iglesias cristianas que están judaizando y son muy legalistas, en el sentido del Antiguo Testamento, una mujer menstruando no podría dirigir. Ni siquiera. Bueno, para empezar no podría ni entrar a este lugar. Mucho menos dirigir. Está hablando aquí de la idea que tenían en la antigüedad los hebreos, ¿no? Los hebreos en cuanto a la mujer y a la mujer menstruando. Dice, ninguna, al octavo día, versículo 3, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa tocará, ni vendrá al santuario, perdón, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Ah, caray. O sea que si es niña, es más impura. ¿Cómo está eso, pastor? Yo le pregunto a usted, ¿cómo está eso? O sea que si nace niña, es más impura. ¿Lo había visto? ¿Se había puesto a pensar en ello? ¿Por qué va a ser más impura la mujer porque nazca niña? Claro, hermanos, hay ideas que desde los tiempos antiguos la gente se ha creado de la mujer. Se lo he dicho en cuanto a los judíos con su trato con las mujeres. Ellas veían a las mujeres como un objeto más, a veces. De hecho, dígame usted cuándo se anuncia el nacimiento de una mujer en la Biblia. Se anuncia el nacimiento de Sansón, por ejemplo, ¿verdad? Se anuncia el nacimiento se celebra el nacimiento de Moisés y se menciona todo lo que pasa. Pero dígame cuándo el de Débora, el de Ruth. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque, claro, la cultura influye en la Biblia, hermanos. Y hay pasajes que están influidos culturalmente. Insisto, por eso mismo el Evangelio y la revelación
máxima conocida en Jesús con sus obras, sus actos hacia los niños, hacia las niñas, hacia las mujeres. ¿Qué vale más? ¿Lo que dice Levítico 12 o lo que está a punto de hacer Jesús? A lo mejor algunos me vieron en un principio que dije que no todo lo que dice, no lo que viene en el Antiguo Testamento vale igual que el Nuevo Testamento. Dijeron que ahora, ¿con qué va a salir el pastor? Pero ya va tomando sentido o no. Sí va tomando sentido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo con respecto a todos los seres humanos? Dice que no hay judío, no hay griego, no hay sabio, no hay escita. Para los judíos eran ellos y el resto del mundo. De hecho, ellos entendían la salvación de una manera etnocéntrica. Dios va a venir a salvarnos a nosotros. Pero si usted lee, por ejemplo, Isaías, hay universalismo. En el Evangelio de Isaías encontramos universalismo, es decir, que la salvación está destinada no solamente para los judíos, sino también para los no judíos. Y cuando viene Jesús y se revela y ven las obras, y entonces también los apóstoles ven como el Espíritu Santo se derrama sobre los de Samaria, se derrama sobre Cornelio y su gente de Cornelio, y se derrama sobre la gente que no es judía y que no sigue la ley de Dios, y entonces entendieron, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces lo que hace Dios, la revelación de Dios, las obras de Dios en la historia tiene implicaciones teológicas más profundas conforme va pasando el tiempo y desde el momento en el cual viene el Señor Jesucristo y entendemos su obra, hermanos. Y entonces Jesús ya no ve a la mujer como una persona impura cuando está menstruando. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, porque la mujer con el flujo de sangre era una mujer que muy probablemente no durante un mes, 2 meses, sino durante algunos años estaba sufriendo de un desorden, vamos a llamarlo así, tal vez hormonal, que constantemente tenía un flujo de sangre. ¿Y cuál es el trato de Jesús a ella? ¿Cuál es la actitud de Jesús con una mujer con un flujo de sangre? Si vimos lo que dice Levítico, para el pueblo de Dios no estaba permitido que una mujer menstruando entrara a la congregación, no tocara cosa santa, dice el verso 3, ninguna cosa santa tocará, verso 4, ni vendrá al santuario hasta cuando se hayan cumplido los días de su purificación. Verso 7, después de que ofrece un holocausto, desde el 6, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año por holocausto y un palomino, una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Quién hizo esto? José y María, después de que se cumplen los días de Jesús, van y llevan, ¿verdad? 2 palominos. Como eran pobres, lo dice el Evangelio de Lucas. Entonces, la mujer en el contexto cultural judío, cuando estaba menstruando era impura, no podía acercarse a cosa santa, no podía tocar cosa santa, no podía estar en congregación con nadie. Hermanos, si la mujer, y piensen esto, si la mujer al ser impura, todo lo que tocara era impuro. Al estar con flujo de sangre, todo lo que tocara era impuro. ¿Usted cree que tenía esposo? Si la mujer era vista en la antigüedad, tristemente ahorita con todas esas ondas del reggaetón y la música basura, la mujer sigue siendo vista como un objeto. Aunque digan ciertos grupos, la mujer sigue siendo vista y propuesta como un objeto. No ha cambiado eso. Entonces, la mujer en la cultura judía era un objeto.
De hecho, cuando le preguntan a Jesús si era lícito dar carta de divorcio, porque Moisés les había permitido, según la ley mosaica, podían dar carta de divorcio, un hombre, una mujer. Jesús le dice, bueno, Moisés les dio permiso, pero en un principio no fue así, pero por la dureza de su corazón, pues les fue permitido dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad incluso un judío podía divorciarse de mujer, repudiar a su mujer si no le gustaba la comida, hermanos. Por el simple hecho de que no me gusta cómo cocinas, adiós. Y había documentos, en ese caso la carta de divorcio, en la cual permitía que no se le diera la dote que le correspondía como mujer repudiada por el hombre, y muchos se valían de ella para no cumplir con sus obligaciones con esa persona que fue su mujer. La mujer era vista como un objeto. Y así como en estos tiempos se ve a la mujer como un objeto sexual, en la antigüedad también era un objeto sexual. Una mujer con flujo de sangre cumplía los requisitos. Si todo lo que tocara fuera inmundo, era inmundo, una mujer con flujo de sangre, pues volvía inmundo un hombre inmediatamente. Era muy probable, no nos dice la Biblia, no nos dice el Evangelio, pero podemos tal vez deducir que la mujer no tenía esposo por ello. Es muy probable. ¿Qué hombre en la antigüedad, en ese contexto, muy probablemente no había hombre que hubiera tolerado tener una mujer a la cual tenía que pagar los gastos médicos y todavía ni siquiera poder darle un hijo varón? Entonces, imagínense cómo vivía esta mujer. Ahora, cuando una persona era considerada impura, había marcas para que la gente supiera que era impura y para que no se acercara ni se permitiera ser tocado por ella. Les hablé, por ejemplo, de los leprosos, ¿se acuerdan? Que había una vestimenta, unos harapos que se ponían y que incluso salían a la calle y gritaban inmundo, inmundo, para que la gente no se acercara, ¿verdad? Y que incluso si estaba a ciertos metros de una persona, ¿verdad? No, ya estoy inmundo porque estoy a 10 metros de ella. Pasó un leproso a 10 metros de mí, ya soy inmundo. Entonces, con una mujer con flujo de sangre era algo similar. Probablemente, esto no nos dice el Evangelio, probablemente no tenía marido, era considerada inmunda, no podía estar en la congregación. Y entonces en esa condición nos dice la Biblia, en Mateo capítulo 9, volvamos al pasaje, nos dice que después de que se acerca un hombre llamado Jairo a decirle que su hija acababa de morir, se levanta Jesús, va con él y sus discípulos, y entonces se acerca una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años y tocó el borde de su manto. Ahora, en la antigüedad los mantos eran más que borde, algunos dicen que eran esquinas en las cuales había algunos objetos que les identificaba de acuerdo, en el caso de los rabinos, en el caso de los maestros, como maestros de la ley, como escribas. Algunos dicen que había una profecía en la antigüedad, que hablar de borde o de esquinas, algunos también lo traducían como alas, haciendo referencia a el Mesías, y cuando el Mesías viniera, habría de ser reconocido de alguna manera u otra a través de ello. Entonces, cuando la mujer se acerca a Jesús y toca el borde de su manto, lo que nos está diciendo Mateo en un lenguaje que así para empezar y de simple vista no podemos entender tal vez, es que la mujer estaba reconociendo en Jesús al Mesías. No estaba diciendo, bueno, es que si toco esto va a salir poder. En este pasaje no lo está diciendo. Lucas lo dice de otra manera, Marcos lo dice de otra manera, pero en este pasaje Mateo lo está diciendo en un sentido en el cual los judíos lo entienden. Y lo que nos está diciendo Mateo al mencionarnos que la mujer se acerca a tocar las esquinas del manto de Jesús es que ella está reconociendo en Jesús al Mesías. Por eso
el siguiente pasaje de los dos ciegos que reciben la vista, los dos le claman al Señor, le dicen: Jesús, hijo de David. Que hablamos en un principio de dos testigos, ¿no? De la importancia de dos testigos en la ley de Moisés para ratificar o confirmar cualquier cosa. Curioso que en el pasaje paralelo, que en este caso creo que es Lucas, coloca este pasaje o el grito de Bartimeo como uno solo, un solo ciego, y lo coloca al final, casi al final del Evangelio de Lucas, antes de la entrada triunfal. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la entrada triunfal mencionamos a Bartimeo. ¿Por qué Lucas lo coloca acá y Mateo lo coloca acá? ¿Y por qué Lucas habla de uno y Mateo habla de dos? Es la segunda tarea que le dejo. Entonces, cuando la mujer se acerca a Jesús y toca la esquina del manto de Jesús, lo que está haciendo es reconocer que Él es el Mesías. No es que el borde, no es que el manto en sí tenga poder. Ya hablamos de que las cosas no tienen poder. El púlpito no tiene poder. La guitarra no tiene poder, la batería no tiene poder. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de las cosas como que tienen poder o de consagrar las cosas. ¿Qué validez tendría consagrar las cosas si la persona no está consagrada? ¿Me explico? Por ejemplo, dice: no, bueno, es que vamos a consagrar la guitarra para el uso de la gloria de Dios. Y si el músico no se consagra, ¿de qué sirve? Significa que la guitarra, bueno, por el simple hecho de cuando la persona llegue a agarrarla, el músico llegue a agarrarla, ya, la unción va a correr por él y va a empezar a tocar de una manera maravillosa. Las cosas no tienen poder. El borde del manto de Jesús no tiene poder. Es el reconocimiento de una mujer angustiada, afligida durante 12 años, segregada de la sociedad, muy probablemente repudiada por su esposo. La fe y el reconocimiento de ella, de Jesús como el Mesías, lo que provoca el milagro en ella. Porque vemos que Jesús no dice: felicidades, agarraste el monte, el borde del manto. Dice el versículo número 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. El manto no tiene poder. Jesús no está enseñando aquí, los evangelios no nos están enseñando aquí que las cosas tienen poder. Es el reconocimiento de la persona de que Él es el Mesías. Y está muy relacionado con, insisto, el siguiente pasaje de los dos ciegos diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para los judíos era muy importante reconocer en Jesús como el Mesías, el hijo de David. Y entonces el verso número 22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Yo no sé cuál hubiera sido la actitud de uno de aquellos maestros, o si en algún momento ella se hubiera atrevido en esa desesperación. Cuando una persona está enferma durante tanto tiempo, hermanos, ¿qué no hará una persona enferma durante tanto tiempo en su desesperación? Se habrá acercado probablemente a alguno de aquellos rabís, maestros de la ley, o alguno de aquellos, porque en la antigüedad o en ese tiempo también se mencionó que hubo algunos que se conocieron como Mesías también. Hubo y habría después de Jesús, incluso por el año del 130, 135, hubo por ahí uno al cual conocieron como el Mesías. Y que no sirvió para nada más que para que los romanos se enojaran y mataran a muchos judíos. Ahorita últimamente este último mes por ahí salió que no, que ya salió el nuevo Mesías. ¿Vieron un video por ahí? ¿No se los enviaron? Y bueno, a veces algunos distraídos dicen: bueno, ya se va a construir el tercer templo, ahora sí. Y cosas por el estilo. No es Jesús
una persona que enseñe que las cosas tienen poder, y no es Jesús una persona que desecha al ser humano por ser hombre o por ser mujer, ni por ser rico o por ser pobre. No tiene Jesús preferencia ni por ricos, ni por pobres, ni por hombres, ni por mujeres, ni por niños, ni por ancianos. Yo le preguntaba cuando iniciaba este asunto de la pandemia, porque empezó a haber situaciones en las cuales en Italia, en Europa, e incluso creo que aquí también en México hubo momentos en los cuales se decidía, o decían algunos, ¿verdad?, que se decidía si mantener conectado a un anciano o a un joven. Y yo les decía, bueno, ¿y qué vale más, la vida de un joven o la vida de un anciano? ¿Qué vale más, hermanos? Los dos. No es que para que el Señor, bueno, yo morí por los jóvenes, por un viejo yo no muero porque pues ya ni tiene nada que hacer. ¿Usted cree que Jesús tiene esa actitud? Jesús murió incluso por el ladrón que ya estaba a punto de morir. Y le dijo al ladrón que ya está a punto de morir, de seguro, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hace algunos días vi por ahí una publicación de un cristiano que hablaba de cómo un político menciona que el evangelio de Jesús es el evangelio de los pobres. Es un mensaje totalmente populista, ¿no? No, Jesús no está interesado solamente por los pobres, ni por los ricos, ni por los viejos, ni por los jóvenes. No tiene preferencias. El problema es que muchos interpretan, ¿verdad?, el evangelio a la luz del marxismo o a la luz del capitalismo. Ese es el problema. A la luz del marxismo dice, bueno, es que Jesús vino por los pobres, por los oprimidos, y él fue un revolucionario y cosas por el estilo. Y a la luz del capitalismo dice, bueno, es que los que son cristianos son prósperos. Los verdaderos hijos de Dios son prósperos. ¿Por qué? Bueno, hay una doctrina de hace algunos años del destino manifiesto, que una manera que se manifiesta la gracia y el poder de Dios en una persona es que es rica. No, ya le hablé que eso no va de acuerdo al evangelio. No es una persona, no se manifiesta el evangelio o la gracia de Dios en una persona por ser rica o por ser pobre, por una vida transformada. Ahí se manifiesta el evangelio. Entonces, Jesús no tiene preferencias. Jesús no ve a una mujer con flujo de sangre y dice, quítate, hazte para allá. Por eso anteriormente le dice a los discípulos de Juan el Bautista que se acercaron a él y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los discípulos de los fariseos ayunan? Y dice, bueno, es que mientras el novio esté, no puede haber más que fiesta. Dice, pero nadie puede entender esto si no renueva su mente, en pocas palabras, porque le dice, nadie pone vino nuevo en odre viejo, porque al poner vino nuevo en odre viejo, dice, el odre se rompe y el vino se tira y se echa a perder el odre, y ni vino ni odre. Está muy relacionado con lo que ahora está enseñándonos Mateo, con la acción de Jesús sanando a una mujer con flujo de sangre. Lo que está diciendo Jesús al voltear y verla y decirle, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, es una mirada de amor y misericordia. No importa lo que te haya dicho la cultura, no importa lo que te haya dicho el hombre, los hombres, ten ánimo, tu fe te ha salvado. El amor de Jesús. Que para Jesús vale lo mismo el mendigo, voy a usar esta palabra, el teporochito, la teporochita que anda en la calle, que el presidente municipal. Para él vale lo mismo. Porque dice la mujer, ten ánimo, tu fe te ha salvado. El amor de Jesús. Ahora, después de ello, dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Claro que en
cuando la palabra que se utiliza para salvación o sanidad es la misma en griego, es la misma, salvación o sanidad. Verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos porque la niña no está muerta sino duerme. Ahora, ¿qué valor tenían las niñas en la antigüedad? ¿Sabe a qué edad más o menos se casó María, la madre de Jesús? 12, 13 años. A los 12 o 13 años, a María le dijeron: estás embarazada. ¿Qué dirían ahorita uno de esos grupos? Abórtalo. Pero la cosa es que no dijo eso María. A los 12, 13 años ya estaba comprometida con José. Pero es la cultura. Si ahorita el asunto del relativismo moral y la ideología de género dice que todas las culturas son válidas, pues no deberían molestarse por ello, ¿verdad? Pero se molestan por ciertas cosas que les convienen y cosas que no les convienen, no les molestan. A los 12, 13 años María ya estaba comprometida con José. A los 12, 13 años quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Usted y yo, eso lo creemos. Eso lo creemos según lo que nos dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Ahora, quiero leerles algo que estaba leyendo respecto a las actitudes hacia las hijas. Las actitudes hacia los hijos era el papá soñado por tener un hijo, varón. Pero las actitudes hacia las hijas. Un escritor del siglo II, que se llamó Ben Sira, dice: muestra de manera más clara la actitud entre los judíos de la Palestina greco-romana, precisamente del siglo II, ante el nacimiento de una hija. Fíjese las palabras y la actitud ante el nacimiento de una hija. ¿Tienes hijas? Vela por sus cuerpos y no les muestres un rostro demasiado jovial, es decir, no les muestres así como que mucha alegría. Casa a tu hija y habrás hecho un gran bien dándole un marido sensato. Es deshonra del padre haber engendrado un hijo indisciplinado, pero si es una hija, nace en menoscabo suyo. La hija prudente se convierte en herencia para su marido, pero la desvergonzada sirve de tristeza para el que lo crió. Al padre y al marido avergüenza la descarada, y por ambos será desestimada. O sea, en pocas palabras, el que tiene hija, pues le está dando una mujer a otro. O sea, no ganó nada, porque las hijas sirven para otro. Eso es lo que era la actitud. Esa era la actitud de los judíos. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué momento se origina la vida? Me pregunto esto porque muchas veces veo a los grupos de choque hablando del aborto, que si tanto les importa la vida de las mujeres, entenderían que mayormente, que hay más mujeres que hombres. ¿Sí sabía eso, no? Que proporcionalmente hay más mujeres que hombres. ¿Sí sabe? Un 51-52% de la población mundial es mujer. Poquito más, pero son más. Entonces, obviamente que los seres concebidos, no deseados o como usted lo quiera llamar, que también un muy pequeño porcentaje es producto de una violación, muy pequeño, 2, máximo 3%. El 96-97% es producto de una vida sexual desenfrenada y sin compromiso. De todo ese 96%, supongamos, de esas 100 niñas, de esas 100 pequeños concebidos,
51 son mujeres. ¿Quiénes son las primeras que matan mujeres? Las que abortan. Las que abortan. Curioso. Por eso yo le preguntaba en un principio, para Dios, ¿qué vale más? ¿La vida de un joven, la vida de un niño, la vida de un adulto o la vida de un anciano? Valen igual. No es que el niño vale más porque, bueno, tienes la oportunidad de formarlo y de hacerlo. No, vale lo mismo. No es que el adulto vale más porque produce, dice el capitalismo, es que produce. Mientras sea productivo, vale. Si no produce, no vale el ser humano. Eso nos enseña el capitalismo hasta cierto punto. Un hombre vale de acuerdo a lo que produzca, y si no produce, no vale. ¿Así ve Dios al hombre? Me pregunto, ¿así ve Dios al hombre? Para Dios vale todo ser humano. Para los judíos las niñas no valían. Algunas mujeres ahorita radicales se rasgarían el vestido, ¿verdad? No, los judíos. Pero no darle valor a un ser que ya tiene una información genética distinta a la madre en el vientre, es igual. El problema con las ideologías es que le quita el valor al hombre. Y en algunos casos dice, bueno, es que no vale. Si viene mal formado, abórtalo. ¿Por qué? Porque pues, es un subhumano. Un humano de segunda, tercera categoría. Jesús tomó la actitud de ir a la casa de un hombre que se preocupa por su niña. Esto es muy difícil de entenderlo en una cultura judía en la cual no valían las mujeres. Y en la cual para los hombres, bueno, es que estar manteniendo una mujer es mantener la mujer de otro. Tener una hija es mantener la mujer de otro. Y ve en Jairo una actitud de amor a su hija y va por eso entonces al hogar de Jairo. Y cuando todos están, ¿verdad? Ya se murió. Se murió. Dice que estaban viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Habrá que entender tal vez por qué tocaban flautas y hacían alboroto. Se acerca la niña. Le dice a los demás, apártense porque la niña no está muerta sino duerme. Toca a la niña y se levanta. La toma de la mano, la levanta, la resucita. Yo creo que este pasaje, desde el punto de vista hacia la mujer con flujo de sangre, que era catalogada para los judíos como inmunda, impura, que todo lo que toca lo echa a perder, todo lo que toca lo contamina, y desde el punto de vista de ver a una niña que va a ser la mujer de otro, y para qué quieres una niña y estar manteniendo una niña que va a ser la mujer de otro, y la actitud de Jesús hacia la mujer que es sanada y hacia la niña que es levantada, nos dan a entender a un Jesús que para él vale lo mismo una niña que potencia va a ser la mujer de otro, y una mujer que tal vez ya se quedó sin marido por su condición física. No importa para Jesús ni la edad, ni la enfermedad, ni el estado civil de una mujer, ni de un hombre. Claro que somos diferentes. Cuando yo digo que somos diferentes hombres y mujeres, pues nada más veas el espejo. Veámonos al espejo. ¿Tiene la misma fuerza un hombre que una mujer? O sea que si somos diferentes. En un sentido somos iguales, hablando de valor, somos iguales. Valemos lo mismo, pero hablando de mi trabajo, mi obra, mi involucrarme en la sociedad, mi responsabilidad, ¿es la misma? ¿Somos iguales? No. Claro que ahora
el avance y todo lo que usted quiera ha permitido que la mujer pueda valerse a sí misma para tener un ingreso que le permita vivir sin necesidad de estar esperando del marido, y no estoy en contra de ello necesariamente, pero somos diferentes. Un hombre y una mujer no tienen ni la misma fuerza. Y físicamente, pues nada más veámonos, somos diferentes. Somos diferentes, pero valemos lo mismo. ¿Cierto? Y tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias y a reconocer nuestras diferencias, porque en las diferencias también hay cualidades que la mujer tiene y que el hombre no tiene, y que el hombre tiene y la mujer no tiene, de acuerdo a esas diferencias. Dios en la naturaleza ha impuesto tanta sabiduría que por eso hay macho y hembra también en la naturaleza, ¿no? Y no han sido impuestas por la sociedad. No hay como que lo que dice el marxismo cultural, el hombre no tiene naturaleza. Pues el hombre tiene naturaleza. Nace con ciertas cualidades. Nace con ciertas tendencias. Y tenemos que reconocerlo. Y lo que tenemos que reconocer sobre todo en este pasaje es que Dios ama a la mujer por igual. Y Dios desea la vida de todas por igual. Y eso nos debería poner a pensar también en cuanto a lo que se escucha, lo que se dice y lo que se promueve en las redes sociales. Tristemente, hoy hay tantos jóvenes, señoritas, también incluso hasta personas ya grandes, adultas, que le hacen caso a lo que las redes sociales le dicen, como si fuera esto verdadero. Cuando la naturaleza, la razón y la Biblia, claro está, nos enseñan totalmente algo distinto. El valor del ser humano en todos por igual. Hombre, mujer, niño, niña, joven, señorita, valen por igual. Y la actitud de un Jesús sanando a una mujer con flujo de sangre y levantando a una niña que ha de ser marido de otro y que tal vez le pudo haber quitado la carga al papá, pero el papá tiene una actitud distinta a la de su época. Totalmente distinta. El papá tiene una actitud de recobrar a esa niña. Sí, yo sé que en un futuro va a ser mujer de otro, que estoy invirtiéndole a otro, pero es mi hija. Y vale. ¿Cuánto vale un hijo suyo? ¿Cuánto valen sus nietos, sus nietas? Créanme que no hay alguien que los valore más que Dios. Nosotros los valoramos, pero Él los valora más todavía. Y los valora más porque envió a su hijo. Cuando vea a un hombre, a una mujer, un mendigo en la calle, y tal vez diga, pero ni hace nada, recuerde que Jesús lo valora también. Aunque no sea productivo, Dios lo ama. A veces vemos, ¿verdad?, la gente, no, es un flojonazo. Pero Dios lo valora. A cada uno por igual. Vamos a orar. Dios, tu palabra nos enseña de una manera insistente, sobre todo en la revelación de tu Hijo Jesucristo, cómo las barreras culturales, sexuales, Señor, cómo las barreras que tienen que ver con nuestra condición económica, intelectual, laboral, Señor, son derribadas al ver el amor que tú tienes
por una mujer que había sido rechazada tal vez durante mucho tiempo, que había sido oprimida no solamente por la enfermedad, sino también, Dios, por una sociedad que la veía como sucia, inmunda, impura. Y cómo al ver el amor de un padre, que al entender que su hija había muerto, te busca y tú la levantas. Y tú le das la vida. Estos dos ejemplos son testimonio para nosotros de la actitud que también debemos tener nosotros por aquellos que son rechazados, que son vistos como menos, que no tienen la voz para alzarla. Tantos niños, Señor, hoy que están siendo abortados y no han tenido la voz para alzarla, pidiendo justicia. Padre, ante esto nos dolemos. Nos dolemos porque en una mínima proporción, Señor, ha sido producto de la violencia. En una gran proporción, Señor, han sido producto de la mala información, de la promiscuidad, del pecado y la falta de compromiso, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes para seguir llamando pecado a lo que es pecado, Señor. Ser valientes para no bajar la guardia, Dios, con respecto a todo aquello que destruye a nuestro prójimo, que no nos permite amar a aquel que está desprotegido, Señor. En el nombre de Jesús, hoy oramos, Padre. Amén. Vamos a orar para terminar. Hubo cumpleañeros esta semana, bueno, mi esposa, ¿verdad? Sí fue esta semana. Cumpleaños mi esposa. ¿Quién más cumplió? ¿Recuerdan? Santi. A ver por Santi. Mandamos saludos a nuestros hermanos, no he visto quién está por ahí conectado. Ya vamos a terminar. No creo que nadie más ha puesto mensajes, pero mandamos saludos a nuestros hermanos que nos ven ahí a la distancia, los que van a ver también nuestra hermana Elvi nos manda saludos, nuestra hermana Juani, nuestra hermana Osiris, también les mandamos un saludo. Y mandamos un saludo a nuestros amigos y hermanos que nos ven en la repetición o en el video que subimos. Algunas partes lo enviamos y gracias a Dios nos están escuchando. No sé si podríamos enfocar un poquito ahí los hermanos para que los conozcan, al menos así con la máscara, ¿verdad? Pero que los conozcan y manden saludos, hermanos, también a los que se encuentran ahí a la distancia, ahorita viéndonos en vivo. Bueno, vamos a orar entonces, un momento más para terminar. Ok, muchas gracias a Misael. Hermana Paula también nos manda saludos, Dios le bendiga, hermana Paula. Vamos a orar entonces por los cumpleañeros, vamos a orar para despedirnos y vamos a orar también por los diezmos y ofrendas. Ahí atrás está el botecito de los diezmos y ofrendas, ¿sí? Al salir ahí lo depositamos. Les recuerdo el martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. El martes devocional, el miércoles también y el jueves un tiempo de oración. Voy a ver a quién le pido que nos ayude el día jueves. Ya no he rolado a alguien más ahí el día jueves, pero vamos a ver a quién rolamos para el día jueves en el culto de oración. ¿Algún otro aviso, hermanos? ¿No? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este tiempo. Le damos gracias a Dios por la vida de Jenny. Ya tenía mucho que no veíamos a Jenny. Hola, Jenny. Dios te bendiga. Nuestro hermano Armando también está aquí. Ya
Ya tenemos rato que no lo habíamos visto. Vamos a orar por los cumpleañeros, por los diezmos y ofrendas y para despedirnos. Dios, en el nombre de tu Hijo, terminamos este tiempo de alabanza, adoración, comunión contigo y meditación de la palabra. Gracias por la vida de nuestros hermanos, que esta semana las permitiste cumplir un año más de vida. Te doy gracias por la vida de mi esposa. Te rogamos, Señor, que sigas con ella, le sigas fortaleciendo, le ayudes, Padre, a seguir adelante, a seguir en tu camino, y que, Señor, también esos anhelos que hay en su corazón los escuches y si son de acuerdo a tu voluntad, Padre, le concedas verlos. También oramos por Santi. Gracias a Dios por la vida de este pequeñito, Dios, porque es una bendición tener en nuestra iglesia a los niños, Señor, y al verlos crecer, rogamos por él para que tú le sigas ayudando a sus padres a guiarlos en el camino tuyo. Oramos por los pequeños, Señor, que el día viernes fue ese día de celebración en sus hogares, con su familia, en la escuela. Señor, han sido ya 2 celebraciones totalmente distintas para ellos. Padre, te rogamos que nos dé sabiduría como padres, como abuelos, tíos, Señor, para tratar sus necesidades, para ayudarles, Dios, en cada una de las situaciones que ellos enfrenten. El estrés, la angustia que ellos puedan estar viviendo también, Padre. Te damos gracias por sus vidas. Oramos, Padre, también para despedirnos y oramos por los diezmos y ofrendas que se van a recoger en este momento, dándote gracias por la provisión que tú nos das. Y, Señor, creyendo que lo que traemos a este lugar como ofrenda y diezmo, Señor, es un acto de agradecimiento a ti. Solamente eso, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre ha sido tu misericordia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salimos de atrás, primero las bancas de atrás.